Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. Cualquiera que sea la hora en que nos estén regalando su escucha, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a 60 y qué. Soy Lucero Miranda y me da mucho gusto que me estén acompañando en un episodio más. Como siempre, les invito a que nos sigan en las plataformas de streaming, especialmente Spotify, que le peguen a la campanita para que sepan cuando hay episodio nuevo, que es todos los jueves, que nos den seguir. Eso es importante, necesitamos sentirnos acompañados y que también puedan seguirnos en Instagram. La cuenta se llama justamente 60 y qué. Eso nos ayudará mucho y nos inspirará mucho y nos animará a continuar con pues esto que fue un proyecto y que ahora es una realidad. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias por permanecer, aquellas personas que se han ido fidelizando, los que llegan por accidente, denos oportunidad y a lo mejor también deciden seguirnos. Mil gracias y bueno, vamos a empezar. Y bueno, hoy estoy muy contenta, bien contenta, como dicen en el estado de Guanajuato, estoy bien contenta porque en esta ocasión nos acompaña una persona a la cual yo respeto muchísimo, admiro mucho su bonomía, admiro lo caballeroso, lo correcto que es. Fue un poquito de tiempo, un poco como mi jefe, como mi coordinador, no sé bien, pero yo de él siempre recibí acompañamiento, bondad. El día que llegué me puse a llorar porque estaba espantada con el nuevo modelo. Pues fue muy paciente junto con Vivi, ¿sí? Y siempre, pues ha habido amabilidad y bondad en su trato, aunque se trate de cosas muy, muy serias. Y eso en verdad lo aprecio mucho. Está con nosotros Arturo Alberto Hernández Medina, actualmente director nacional de Centros de Idiomas. Cuando supimos que estaba en ese nivel fue así como ¡wow! ¡Qué bueno que Arturo llegó allí! Y bueno, pues con 25 años de experiencia dentro del TEC de Monterrey. Arturo, bienvenido, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lucero. Agradezco también esta pues presentación que de alguna manera resume el paso que he tenido aquí en esta institución y también has resumido muy bien justamente pues cómo nació esta amistad, cómo se ha cultivado y bueno, el hecho de que esté yo aquí presente pues también es una deuda que tenía por allí pendiente. Y agradezco también pues a todas las personas que nos escuchan y bueno, también espero contribuir al rating de este proyecto, así como has tenido ya algunos invitados, invitadas, pues también es un placer para mí estar el día de hoy aquí y charlar respecto pues a este tema que estaremos pues abordando el día de hoy. Sí, y que recordemos, amigos, amigas, amigues, que el centro es la intergeneracionalidad de la mano con el tema de la edad y sobre todo pues la lucha que está implicando el edadismo, ¿sí? Y más el edadismo laboral. El problema no es la edad, el problema es cómo vamos enfocando la llegada de la edad. Y me gustaría empezar con esto que comentábamos antes de iniciar la grabación y que tú proponías, Arturo, sobre en qué momento. Adelante. Muchas gracias. Efectivamente, ahora sí que como preámbulo a este programa, platicábamos sobre aquellos momentos de verdad o aquellos hitos en los que tu juventud o tu vejez se hace evidente y sobre todo cuando suceden en el momento menos esperado. Pareciera que desde mi perspectiva, yo tengo 48 años, a lo mejor el tema de la vejez es algo que pudiera ver ya pues a mediano o largo plazo. Sin embargo,
pues por ahí se corren los rumores que cuando uno era joven o niño y decía, bueno, pues una persona ya de 30, 40 años ya es un señor grande. Pues lo siguen diciendo los chavos. Entonces, pues estos términos de ser chavorruco, de pertenecer a una generación que está inserta entre tantas definiciones de generaciones anteriores, de las nuevas, pues creo que el reafirmarnos más allá de una generación como tal, o ser estereotipados, yo creo que el valor de la edad se gana en la medida en que vas obteniendo experiencia. Claro. Entonces, la edad no necesariamente es igual a experiencia, pero creo que si yo volteo a ver hacia atrás, pues puedo ver lo que ha sucedido para que yo esté aquí, lo que yo he decidido hacer y dejar de hacer para tener el estilo de vida que tengo ahorita. Es decir, todas las decisiones que he tomado, para bien o para mal, finalmente me definen ahora. Claro. Y justo ahora es el momento de ir definiendo el futuro, ¿no? Sí. Entonces, esta concepción de la vejez yo la veo más bien como el futuro. Más allá de un eufemismo, creo que es una perspectiva de vida, el construir como quiero o quisiera continuar o bien cambiar mi estilo de vida actual. Claro. Porque creo que estereotípicamente hablando se percibe a una persona en la vejez cuando te hacen tu celebración, o al menos la parte mediática se encarga de ello, donde te hacen un pastel en tu organización, tu compañía, donde estás laborando, una fiesta de retiro, y creo que es el estereotipo que la mayoría tiene en el momento de dejar de ser productivo en una organización o una empresa, una institución. Sin embargo, yo creo que pocas veces tenemos oportunidad de hablarlo como en este espacio y decir, bueno, ¿cuáles son esos momentos que a lo largo de la vida o recientemente han marcado el momento de verdad para darme cuenta que ya no soy joven o que ya pasé a otra etapa de la juventud? Uh-huh. O que quizá también me hacen ver que mi experiencia tiene más valor, sí, más allá de mi edad, y que estos momentos clave pueden ser en muchos casos o vergonzosos o chistosos o incluso en algunos momentos incómodos, ¿no? Sí. Por citar algunos ejemplos, para mí, en lo personal, algo que voy a comenzar con algo muy chistoso, pero iba yo en mi carro con mi esposa y estas personas que venden en las esquinas se acercan y bueno, finalmente no te conocen. Entonces es muy interesante ver cómo es el trato, sí, cuál es la expresión, la palabra o el título que te dan. Claro, ¿no? claro. Pareciera irrelevante, pero desde la perspectiva de un desconocido de diferentes edades, pues puede ser lo que a mí en su momento me calificaron como don. ¡Órale! Entonces, en el momento en que te conviertes en don o en doña, prácticamente te das cuenta que ya ha pasado el tiempo y que alguien te percibe de manera diferente a tu círculo de amigos, sí, tu círculo de trabajo, y que más allá de tomarlo como pues un insulto, como algo que viene a tocar estas fibras sensibles, yo creo que también es un momento de verdad en el que nos damos cuenta que ya no te dicen joven, ¿no? O jovencito, uh-huh, y esta selección de palabras para mí es muy interesante porque mi formación tiene que ver con el lenguaje, la lingüística aplicada. Uh-huh. Me encanta todo lo que tiene que ver con análisis del discurso. Uh-huh. Entonces, entrar en esta parte, pues,
sociolingüística de la interacción, y si le agregamos el ingrediente de la edad, pues resulta todavía para mí más interesante, porque así como esta persona me dice don, un joven en una pizzería que no me conoce, pues se refiere hacia mí como señor. ¿No te dicen amigo? No me dice, bueno, quizá amigo, pero esta parte de señor, pues te da ya cierto estatus, entonces lo empiezas a escuchar tan seguido que a lo mejor llegas a creértelo y dices, bueno, quizás ya debería de verme en un espejo y entonces realmente hacer esta reflexión de, bueno, porque es que ya no me dicen joven, o porque es que me he ganado a pulso quizá los títulos de señor o don, ¿no? Por un lado. Por otro, cuando te encuentras con la situación, en mi caso, que tengo 2 hijos, una hija de 22 años y un hijo de 21, te das cuenta que la edad es importante porque tus experiencias pasadas pueden servir de referente, porque creo que yo soy de las personas que consideran a la experiencia como un referente, claro, de lo que los más jóvenes pueden prevenir, o pueden simplemente poner más atención a lo largo de su juventud o en el momento en que estén viviendo. Porque más allá de un consejo, partimos de la experiencia propia, claro, que es irrepetible, claro, en otro individuo. Creo que tu experiencia sirve como un referente, sí, de plano decir, bueno, esto es una llamada de atención, esto es una bandera roja, y aquí hay que tener cuidado. Sí. Entonces, como padre de familia, creo que la experiencia no la hubiera obtenido si no hubiera pasado por este proceso de maduración, de envejecimiento, que me da hasta cierto punto cierta autoridad o cierta validez para poder hablar de lo que podría suceder en base a mi experiencia. Sí. Que puede que a alguien le suceda lo mismo, seguramente sí o probablemente no, pero al final del día esa experiencia es ganada a pulso, y creo que cuando damos un consejo que no nos piden, justamente es cuando nos hacemos esta reflexión de ¿y por qué doy el consejo? Sí. ¿No? Cuando no me lo piden. Sí. Creo que puede ir encaminado en el afán de prevenir, sí, como lo mencionaba hace un momento, y evitar quizá que una persona pueda cometer el mismo error en una circunstancia similar, ¿no? Que ahí entra un componente muy, muy importante, fundamental, diría yo, que es la escucha, ¿sí? ¿Quién te escucha? ¿Cómo te escucha? ¿Para qué te escucha? ¿Qué validez le concede el que tú le digas bandera roja? El que puedas decir, o sea, que tú ves lo que va a venir, ¿sí? No todos, todas están dispuestos a, pues, a escuchar, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder ir avanzando y ganar esa autoridad bien ganada auténticamente, no por imposición, para lograr una escucha activa? Y yo creo que conforme vas envejeciendo o vas adquiriendo más experiencia, también aprendes más a escuchar. Creo que cuando se es más joven tendemos a ser un poco más protagonistas. Sí, ¿no? Claro. Porque queremos sobresalir, queremos ser aceptados en tal o cual grupo. Y al mismo tiempo, creo que el tener esta experiencia nos da cierto respeto, que acompañaría yo a la autoridad que tú mencionas hace un momento, ¿no? Cuando alguien dice por allí, es que esta persona es toda una autoridad en este tema, sí,
pues creo que hablamos no solamente de los años de estudio, preparación o experiencia Ujú. que tenga, sino también porque sus contribuciones, sus consejos, lo que ha Ujú. contribuido a la humanidad, finalmente ha ayudado a transformar, Claro, para bien o para claro. mal, a las personas o a las cosas. Y creo entonces que no solamente pues tienes una investidura de autoridad, sino Ujú. también de respeto. Sí, Y creo que no todos pueden tener estas dos, ¿no? sí. Hay quienes tienen una autoridad Ujú. inferida o heredada, conferida, perdón, o bien es totalmente ganada. Ujú. Y sobre todo que hay personas que tienen cierta autoridad, mas no tienen respeto. Entonces Sí. creo que también la vejez nos va dando esta ventaja de Ujú. un respeto más allá del respeto por las canas, Ujú. como vulgarmente se dice, Ujú. sino un respeto porque has podido experimentar cosas que Ujú. otros no han pasado por ese camino y que te ayudan a de alguna manera guiar a las Acompañar. personas, Ujú. sugerir meramente, y al final del día las personas tienen ese poder de decisión, ¿no? Sí. Escuchar, creo que se vuelve entonces importante Ujú. cuando vas madurando, Ujú. y creo que eh, tienes mucho que decir, Sí. hay mucho que decir, sin embargo creo que la escucha se vuelve un poco más activa, ¿no? Si podríamos Sí. verlo de esa manera. Fíjate que yo les digo a mis alumnos ahorita en este periodo que estamos en cierre, ya les hago recomendaciones sobre su trabajo y demás, y les digo, y lo único que lamento en algunos casos, se los digo, es no haber escuchado tu voz. Porque tú tienes una voz, tienes una palabra, tienes una presencia, y si tú no la haces valer, si tú no la haces presente, ¿cómo la vas a hacer valer y cómo la vas a hacer presente en un futuro? Entonces les digo, el TEC, la escuela, el paso por la universidad, es tu laboratorio para experimentar y aprender, ¿sí? Entonces creo que vendría al caso con esto que tú dices, ¿no? De tenemos que entender también que tenemos una voz y que la voz con la palabra la tenemos para hacerla escuchar. No sé cómo te suena. Yo creo que acabas de mencionar un poder importante que también conlleva una gran Sí, responsabilidad, sí, ¿no? sí. El tener la voz. Y yo creo que quienes escuchan, en este Ujú. caso los más jóvenes, tienen este poder de decisión inmediata, Ujú. pero al mismo tiempo creo que hay esta necesidad, no sé si sea cultural Ujú. o genética, pero hay esta necesidad de escuchar al más experimentado. Sí, Las tribus hay sí. estos Los ancianos. personajes, ¿no? De los grandes ancestros, los ancianos de las tribus, Ujú. que justamente son, perdón, son muy apreciados y muy valorados en sus comunidades, Ujú. porque precisamente en base a su experiencia son quienes pueden tener la autoridad de dar un consejo o incluso tomar una decisión que no Sí. solamente afecte a una persona, Sí. sino a toda la comunidad. Sí. Y bueno, creo que el hecho de que un estudiante tenga esta sed o esta naturaleza de ser guiado por alguien Sí. que le da cierta credibilidad, Ujú. es algo que muchas veces dejamos a un lado de los jóvenes, ¿no? Ujú. Y a veces puede también llegar a un punto en el que se convierte a la arrogancia Ujú. de ser el referente, la Sí. persona a quien acuden, y eso puede transformarnos a veces en personas un tanto soberbias. Monstruosas. Yo creo que sí, porque Sí. hay quienes sí definitivamente y desgraciadamente abusan de Sí. esa confianza que se les confiere. Sí. Y creo que el joven está abierto a Sí. escuchar, es una esponja para aprender, y creo que
mientras no se les acabe esta sed o esta necesidad de escuchar a los demás, especialmente a quienes han recorrido ya un camino antes que ellos y ellas, creo que podrían aprovechar las palabras que tengamos que decir. Sí. Pensando en otro momento también clave, creo que sucede cuando empezamos a escuchar estas palabras de cómo quieres preparar tu futuro, cómo quieres vivir. Y se vienen a la mente, creo que de momento, dos cosas. Uno, ¿cómo voy a planear mi retiro? Sí. Lo mencionaba hace rato. ¿Cómo me preparo psicológicamente para dejar una rutina, mi actividad diaria, y entrar en una dinámica totalmente distinta, donde el descanso se puede convertir en un enemigo, en una pesadilla, donde el pensar que una persona está disfrutando su jubilación en realidad puede considerarse también como que una persona entró en un periodo de depresión porque psicológicamente no estaba listo para hacer o listo para hacer una pausa, para dejar de hacer lo que tanto te apasionaba en la vida y dedicarte a otras cosas. Entonces creo que cuando empezamos a visualizar esta etapa, pensamos en cómo quiero mi jubilación, cómo me voy a preparar psicológica y económicamente también para la jubilación, porque pues para quienes son más jóvenes no van a tener las ventajas económicas o financieras que algunos tenemos todavía el privilegio, ¿no? Claro. Yo todavía alcanzo esta famosa ley que me permite tener una pensión. Sí. Y a diferencia de las personas que continúan trabajando en 2 o 3 lugares para poder tener una pensión digna, es muy lamentable, muy triste, muy injusto. Y al mismo tiempo pienso que tienes que prepararte en estos dos aspectos, pero también en la parte emocional. ¿No? O sea, yo lo veo como la parte financiera, económica, porque tenemos que subsistir. La parte psicológica, de ya no soy productivo para la sociedad, ¿no? Y me tengo que dedicar a otras cosas. Y la parte emocional, cómo yo como individuo, como persona, voy a pasar a través de una situación que va a transformar mi emocionalidad. Y tiene que ver también con, en ese proceso, ir elaborando un proyecto de vida, ¿sí? Que quizá va a ser totalmente diferente a lo que estás haciendo institucionalmente, o quizá va a ir alineado con esa vida institucional, pero un proyecto que impida que de pronto se corte el camino y te vuelvas parte de nada. Que ese es uno de los grandes riesgos de no tener, de no imaginar, de no construir el futuro. Y creo que ahorita dices una palabra clave que es cómo quiero imaginarla. Sí, ¿no? sí. Porque cuando te llega una situación inesperada que te hace que te retires antes, pues no estamos preparados muchas veces. Y nuestras generaciones hacia atrás. Así es. Yo creo que el concepto de jubilación en generaciones posteriores es un concepto muy distinto, especialmente en cuanto a pues dedicarle gran parte de su vida a una organización, una institución, que es muy raro ya ahora ver. Hay una tremenda rotación de personal en empresas, ¿no? Y por otro lado, cuando las personas hablan de un plan de vida o digamos, un plan de trabajo, ¿qué voy a hacer yo durante toda mi vida?
nadie me garantiza que yo vaya a disfrutar de lo que estoy, para lo que estoy trabajando. Eso es cierto, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con cómo me imagino de nuevo el futuro. ¿Cómo quisiera yo imaginármelo? Y si me imagino ese futuro, ¿cómo lo tengo que comenzar a construir poquito a poquito? Sí, a lo mejor no tengo el tiempo para dedicarle todo el tiempo que tenga disponible, pero sí puedo comenzar a dar los primeros pasos, ir abonando, ir haciendo un proyecto, un plan, ir viendo dónde sí puedes comenzar a hacer pequeñas cosas y otras pues que tienen que esperar a que dispongas de tu tiempo, ya una vez que dejas, digamos, la vida laboral tan formal, ¿no? Así es. Y además, yo creo que también estamos hablando del aspecto laboral, sí. Cómo poder construir poco a poco un futuro, o al menos seguir sintiéndote independiente, económicamente hablando, cuando ya alcanzas cierta edad. Y que puedas tomar tus decisiones, porque puedes ser independiente económicamente. Y creo que conservar la independencia económica es un trabajo que inicia desde el momento en que eres productivo. Desde tu primer sueldo. Y creo que en mi caso, pues yo puedo decir que cómo me he preparado para para un retiro o una etapa de retiro mejor. Yo hace varios años, no sé, quizás 7, 8 años, no pensaba en mi retiro, mi futuro. Claro. Y el hecho de que cuando platicas con un asesor financiero, te hace esta prospección de cómo quieres verte en el futuro, cómo te imaginas. Y cuando empiezas a sacar cuentas y a ver números y dices, ya voy tarde. Sí. Entonces debí de haber empezado hace 30 años o hace 20 años. Pero hace 20 años... ¿Tú eres ley 73 todavía? Sí, todavía. Eso es una ventaja. Y al momento en que te das cuenta que ya vas tarde, dices, híjole, ¿por qué no empecé antes? Porque nadie te decía. Porque no me decían, porque no había esta información. No había esta cultura. Porque simplemente no sucedió en ese momento en particular. Por un lado está esta parte económica. Por otro, el pensar en que nuestra experiencia finalmente puede ser un gran regalo para otras generaciones cuando damos tiempo de calidad en voluntariado, ¿no? Que mucha gente no lo ve como algo que es pues digamos beneficioso para la sociedad y sanador para la persona. Finalmente estás regalando, estás devolviendo, creo yo es una palabra adecuada, devolver lo que a ti se te ha dado, lo que te han dado, lo que la vida te ha regalado quizá. Y cuando estás pensando un poco más al futuro, al menos yo en lo particular, me gustaría que las demás personas que quieran, que estén interesadas, se beneficien de lo que yo sé, de lo que yo acumulé, y que más allá de mi formación académica o laboral, pues también tengo otros proyectos, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar. Yo me muy buenas galletas, Arturo. Ah, bueno, muchas gracias. Yo me imagino un futuro en un proyecto, por ejemplo. Culinario. Sí, tan simple, es bastante complejo, pero tan simple como hacer la de chef, preparar alimentos en un food truck, por ejemplo, algo así, en el que yo no sienta que estoy trabajando, sino que estoy contribuyendo de otra manera, desde otro contexto, y haciendo uso de mis habilidades, de mi experiencia, que al final del día les agradan a otras personas, ¿no? Entonces, yo no veo eso como algo descabellado. No, y cuando lo puedes imaginar, lo puedes ver hacia el futuro, es muy interesante porque se comienza a dibujar. Poco a poco se va dibujando, hasta que llega un momento en que ya se vuelve algo muy concreto y entonces ya andas en el plan de negocios
en el privilegio que tenemos los que estamos aquí, de tener información, de tener a quién recurrir, de encontrar quien te coachee, te acompañe, que no toda la gente tiene esa fortuna. Entonces creo que estamos obligados a aprovechar estas posibilidades. Y además complementan Sí. tu etapa de vida. Sí, Hablábamos ahorita de la parte económica, pero también esta parte de otros proyectos que te Claro, llenan, ¿no? claro. Yo mencioné uno, por ejemplo, ¿no? Ujú. También me gustaría ser consultor. Sí, Sí. Consultor en base a la experiencia que he tenido, que he desarrollado. Claro. Y también en voluntariado. claro, claro. ¿Por qué no regalar tu tiempo sin llegar a pensar que estamos haciendo un favor a los demás, ¿no? Siempre yo creo que hay que ser agradecidos, y el hecho de que hemos recibido muchas cosas, que hemos sido privilegiados en otras Muy tantas, privilegiados. yo creo que nos da un sentido de responsabilidad ciudadana, global, como lo quieran Sí. llamar, de devolver Sí. a las demás personas, en especial a quienes no pueden pagar por ello, Sí, 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 de poder incidir de manera positiva sí, en transformar su realidad, sí. de apoyar a estas personas que no tuvieron la fortuna de tener una educación, que no tuvieron la fortuna de tener información financiera en algún momento de su vida. Y creo que ahí se vuelve muy importante la participación activa de las personas jubiladas. Sí. Y desde una perspectiva de compartir la experiencia y de entender y asumir que aunque eres una persona muy experimentada en muchas cosas, quien te permite trabajar o acompañar en un proceso a alguien que no tuvo las mismas oportunidades, curiosamente es quien más te va a enseñar. O sea, al final del día tú vas a aprender más que esa persona que te brinda la posibilidad de poder acompañarla a un trecho de su vida. Así es. Y yo creo que lo que te queda como paga es la satisfacción Claro. de ver que estás cambiando el nivel de vida, las posibilidades, estás Sí. abriendo puertas, estás creando nuevas realidades a partir de tu contribución, de Sí. tu granito de arena, o simplemente de donar Sí. tiempo, conocimiento. Y en la conciencia, además, y esto lo hemos conversado mucho aquí en la cabina con distintos invitados, distintas, es el hecho de estar conscientes de que esa semillita, ese abono que podemos aportar, el resultado probablemente no lo vamos a ver nosotros. Es de largo alcance, es de largo plazo y pues lo verán otros. Y yo creo que en ese afán de poder dejar un mejor futuro, ¿no? De esta frase tan trillada que puede verse así, yo creo que en la medida en que tenemos impacto en las demás personas, Sí. estamos haciendo una inversión Sí. a mediano o largo plazo que quizá no podamos regresar a constatar, Así es. pero que tenemos esta convicción de que estamos haciendo un acto de fe, Sí, sí. con la plena tranquilidad de que las personas hagan un buen uso Sí. de lo que uno en su momento pudo aportar, Sí. y pensando en que eso traerá un beneficio mayor. Escribió Emerson que se trata de mejorar la condición de vida, aunque sea de una persona, y o sea, él habla del éxito, y te da una serie de ideas, y la otra idea es dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste, ¿sí? Y esta es una conversación con los estudiantes, por ejemplo, donde les dices, no se trata de que cambies el mundo completo, se trata de que lo cambies en tu entorno y que o sea, que contribuyas en tu entorno para que se vaya haciendo como una cadena. Y suena muy, muy soñador, sueña como, ay, esta pobre idealista, pero si no tenemos ideales, si no tenemos esperanzas, si no tenemos ese sueño, esa imaginación,
pues entonces nos vamos a dejar ir con todo lo feo que tiene el mundo. Y es también importante, lo mencionabas hace un momento, esta parte del aprendizaje de los demás, cuando nosotros pretendemos de alguna manera enseñar. Yo creo que es compartir. Cuando aprendemos de los demás, justamente nos damos cuenta de cuánto nos faltó o nos falta todavía en este paso, en este recorrido por la vida, y que cuando algunas personas creen saberlo todo o haberlo acumulado todo, pues te das cuenta que todavía tu capacidad de aprender y de escuchar siguen vivas. Y yo creo que eso es el motor, finalmente, cuando llegas a cierta etapa de la vida donde tu capacidad de escucha, tu capacidad de aprender no termina. Y allí, pues yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Justamente para mí aprender idiomas es parte de mi vida. A eso me he dedicado todos estos últimos años, que para mí es una pasión aprender idiomas. Además de que para quienes nos están escuchando es un excelente ejercicio para prevenir el Alzheimer y nos mantiene con una elasticidad mental que no se imaginan. Así que, aunque suene un poco a comercial, pero yo creo que el aprendizaje de otras habilidades, ¿no? En mi caso en particular, aprender a cocinar, a hornear, dibujar. A mí me gusta mucho el arte, son cosas que he dejado a un lado, ¿no? Que aprendí algunas cosas, pero me gustaría aprender otras. Y en la experiencia que he tenido del aprendizaje de idiomas, pues no deja uno de aprender también de otras culturas. Y cuando pareciera que la edad se convierte en un enemigo del aprendizaje de idiomas, porque así lo han dicho muchos amigos o muchas personas que conozco, yo creo que se dan por vencidos antes de tiempo. Hay ciertas limitantes, eso es cierto, ¿no? Digo, hay toda una teoría que los idiomas se aprenden mucho mejor antes de este proceso que científicamente está probado, la lateralización del cerebro, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de estar expuestos a muchos idiomas antes de los 13 años, pues somos unas esponjas, ¿no? Después, bueno, suceden ciertos procesos mentales y físicos en los que nos cuesta un poco más de trabajo aprender los idiomas. Pero yo creo que relacionando esta etapa de la vida, la madurez, yendo ya hacia la vejez, los idiomas parecen ser como un atractivo para muchas personas, porque dicen, en mi juventud no tuve oportunidad de aprenderlo o no pude aprenderlo, no tenía el tiempo. Y ahora que lo tengo, voy a dedicarme a... Y se encuentran con muchas dificultades, como la tecnología en este caso, ¿no? Pero pues la tecnología es un aliado. Exacto. Entonces dicen, bueno, ¿cómo lo quieres ver, ¿no? Ahora ya tienes más opciones que antes. Sin embargo, cuando tienes la oportunidad de poder aprender de otros a través de su cultura, de su idioma, pues yo creo que empezamos a hacer amistades en una etapa de nuestra vida donde creíamos que ya habíamos cerrado nuestros círculos familiares, sociales, laborales, y te das cuenta que se abren otras puertas, otras realidades, y empiezas a entender que esta etapa de la vida está siendo vivida y vista de manera muy distinta gracias a que te puedes comunicar con alguien que no es de tu cultura ni de tu círculo familiar o social. Y se abre esta puerta de aprendizaje enorme, porque imagínense la cantidad de personas que hay en el mundo que hablan más de 2 o 3 idiomas y que sus realidades han sido transformadas. Su interacción les ha permitido conocer a muchísimas más personas, pero sobre todo aprendido a socializar con otras personas, quizá de la edad o más jóvenes, pero que tienen ya como este interés de aprender idiomas, ¿no? Y también el mundo que se abre a través de la literatura, a través del cine, de la música,
O sea, te va abriendo mundos, te va abriendo posibilidades, puntos de vista diferentes, y eso yo creo que es invaluable. Y sobre todo cuando ya tienes, sobre todo, material o materia prima para poder entrar a un debate, ¿no? Porque tu experiencia personal se convierte en esta, pues yo le digo materia prima para poder participar en un debate, para poder dar tu opinión. Claro. Cuando se es joven, pues se habla de lo que se conoce y se sabe, que es muy poco, ¿no? Sí. Y cuando ya has acumulado una cantidad importante de conocimiento, que sigue siendo poco, y de experiencia, que exactamente es muy relativo, sí. Puedes participar en estas interacciones que pueden ser a través de un círculo de lectura, ¿no? Hablando de literatura ahorita que lo mencionabas, o participar en algunas exposiciones en galerías o incluso tomar estas clases de arte. Sí. Es decir, empiezas a explorar otros ámbitos que no tenías antes el tiempo para explorarlos, pero al mismo tiempo también para involucrarte directamente, sí, ¿no? Yo siempre he pensado que aunque no llegues a dominar del todo o bien una lengua, no es un impedimento para aprender, ¿sí? Entonces, yo no hablo inglés, sí lo leo. Si le pongo ganas, puedo escribirlo porque me gustaba mucho escribir en inglés. Por ahí hay un tema que me llevó a tomar una decisión sobre por qué no lo iba a hablar. Y prefiero no arrepentirme. Sin embargo, los últimos 2 o 3 años yo escucho, si pongo una serie, la escucho en inglés. Si se me atraviesa en francés, que el francés sí, bueno, ya no lo hablo, hace 40 años que no lo hablo, pero sí es una parte muy importante de mi vida. Estoy recuperando mi francés, no sé si lo puedo hablar, pero puedo ya puedo escucharlo con bastante fluidez, que lo había perdido, y eso yo insisto. Te abre mundos, te abre posibilidades, te permite construir cosas que antes no habías construido. Y frente a alguien que es experto en esto, sí, me estoy poniendo de pechito, pero alguna vez les decía yo a mis alumnos, y no me van a estigmatizar, porque también esa es otra bronca, ¿no? Que si tú no hablas una determinada lengua, te pueden estigmatizar. Entonces yo, como buena rebelde, les dije, no me van a estigmatizar. Sin embargo, todos los años que yo he dado arte, mis libros de texto han sido en inglés, porque el idioma no me va a impedir utilizar los mejores recursos posibles para mi aprendizaje y el aprendizaje de mis estudiantes. No los llevé al francés porque era mucho riesgo, ¿verdad? Pero también, o sea, si tú me preguntas cómo trabajabas con el francés, pues me eché todo lo que pude de Agatha Christie en francés, no en inglés, en francés. Y eso me dio, pues, una posibilidad de vocabulario que pocos tenían a la edad en que lo hice, y que ahora pueda seguir cuentas donde puedo leer artículos, donde puedo seguir el drama que está pasando en Irán, por ejemplo, con las mujeres, y que de otra manera no podría hacerlo. Entonces, como alguien que no es lo que tú eres, en modo alguno, sí creo que la lengua no debe de, o sea, cualquier lengua no debe de ser un impedimento. O sea, es tu responsabilidad buscar cómo resolverlo, y entonces cuando lo vas resolviendo te das cuenta de que estás aprendiendo, ¿sí? Entonces yo pinto, tú sabes que yo pinto, entonces muchas veces pongo el programa y lo dejo correr, y claro que no voy a enterar de la historia, y antes lo hacía todo en español y ahora lo estoy poniendo en inglés, y me estoy dando cuenta pues que no me pierdo de nada realmente, o sea, que estoy siguiendo el diálogo y que lo estoy siguiendo con mucha claridad. De repente se me va una palabra, yo creo que a todos se les van palabras,
hablarlo, pues yo lo voy a hablar de Yo Tarzán Tuchita. No me da pena decir Yo Tarzán Tuchita, eso ha sido una ventaja para mí. Fue una ventaja con el francés, por ejemplo. Pero sí tenemos que trabajar mucho en derribar tabúes, en derribar que la gente le haga el cuento también con las lenguas. Yo veo a mis hijos, mis 4 hijos son bilingües, porque si yo dije a ellos no les va a pasar lo que a mí. Bueno, 2 bueno, es una larga historia, 2 son bilingües desde chiquitos, gracias a que vienen, o sea, su relación con su papá, él es bilingüe. La madre biológica también es bilingüe. En casa de la familia de mi esposo se hablaba en inglés como se hablaba en español. En mi casa no. Se leía muchísimo, pero en español, ¿sí? Y entonces dije, ni a mis 2 hijos de mi panza, no los de mi corazón, les va a pasar esto, ¿sí? Entonces, uno es perfectamente bilingüe y le anda haciendo al portugués y le anda haciendo a no sé cuántas cosas con singular sencillez. Y la otra fue muy reacia, pero ándale, entró a trabajar a una empresa india. Y entonces ahora tiene que hablar perfectamente inglés, pero además tiene que entenderle a los indios. Y tú sabes que el acento de India es bastante complejo. Entonces me dice, es que mamá, tuve que hablar con fulano y no puedo. Digo, es que estás pudiendo. O sea, no es tu problema ya, ¿no? Así es. Entonces, pues yo estoy del otro lado de tu línea, ¿sí? Y no me das envidia, porque la envidia no es buena, me das admiración, porque sí, fue una decisión que yo tomé y la tomé desde lo emocional. Es un largo tema del que no pienso hablar. Sin embargo, como siempre, las decisiones pues siempre van a tener consecuencias. Y si me voy a Europa, si me voy a Estados Unidos, si voy a Canadá, no me voy a morir de hambre, porque lo voy a resolver. Yo Tarzán Tuchita, ¿sí? Tengo una amiga gringa que dice, norteamericana, que me iba y me decía, ven, cuando estaba dando sus clases con sus alumnos, y decía, mira, ella es muy mala, porque realmente no sabe inglés, pero sabe más de lo que ella se imagina, ¿sí? Hacía toda esa historia y decía, pero tiene una ventaja sobre todos ustedes. No le da absolutamente nada de pena decir barbaridades, ¿sí? Exacto. Pero pues no está padre. Sin embargo, acabas de tocar un tema importante en el aprendizaje, y no creo que nada más de idiomas, de muchas cosas, que conforme vas madurando, vas perdiendo esta vergüenza o esta pena. No, pues vas perdiendo los filtros. Porque ya no hay mucho que se pueda perder, por así decirlo, pero también estamos más dispuestos a exponernos, sí, a hacer un poco más el ridículo, sí, a reírnos de nosotros mismos, que antes no estábamos dispuestos a hacerlo, sí, a lo mejor no con la misma intensidad. Y yo creo que es muy válido cuando una persona utiliza su propia lengua materna u otro idioma como una herramienta. Sí. Y yo creo que es difícil separar el uso de una lengua como una herramienta de la parte emocional. Sí, claro. Yo tengo el caso de mi hermano, que era completamente anti-Estados Unidos, y por lo mismo él no quería estudiar inglés, no le gustaba. Y curiosamente, bueno, él es programador, es licenciado en informática, es indispensable. y entonces te encuentras en un mundo en donde es necesario dar soporte en inglés a otros países, ahorita que decías de las personas en la India, y te das cuenta que puedes hacer a un lado la parte emocional, sí, y poder vivir y convivir con la parte instrumental. Sí. Me sirve para hasta allí. Sí. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos ciertos principios, ¿no? Sí. Que a lo mejor nos hacen, como tú bien lo decías, tomar decisiones, pero yo creo que no hay que ser tampoco tan radicales. Hay que apegar a los principios, sí, pero también ser práctico. Fíjate que me pasó algo cuando, bueno, en algún momento cuando empezamos con las técnicas didácticas, me había ido yo a Campus Hidalgo. Y entonces Julio Noriega, que era director de campus, decide que yo iba a ir a Minnesota. Y entonces casi me dio algo. Para aprendizaje colaborativo. Así es. Entonces,
pues fui con Julio. Le dice, a ver, Julio, no gastes tu dinero. O sea, yo inmediatamente me invalidé. O sea, yo así me estaba zumbando la cabeza y le dije, no gastes tu dinero. No lo gastes, por favor, porque pues yo no hablo inglés. Y nomás me veía y se reía, ¿sí? Le dije, entonces pues mejor manda a alguien que realmente vaya a aprovechar la experiencia de esta acreditación. Me dijo, vas a ir tú y lo vas a resolver y vas a salir adelante y con tus recursos vas a lograr certificarte. Dios mío, ya ahí voy a Minnesota. Iba con la directora de la prepa, iba un montón de gente del TEC, que claro que los que menos me ayudaron fueron los del TEC, gracias. Y aparte había gente de todo el mundo. Y en mi equipo quedó Marisa Martín, no sé si tú la conociste, claro. Que la Marisa, y sí, pues medio lo masticaba. En el mismo equipo quedamos Marisa, una filipina, un tejano y yo. Y entonces era muy complicado, pero creo que gané el respeto de mi equipo y del grupo porque descubrieron que yo me podía comunicar escribiendo, ¿sí? Y entonces mis problemas en inglés los resolvía escribiendo. No era un problema la escritura. O sea, ahí sí se me cruzan los cables. Quién sabe qué cruzaba acá en mi mente, que podía escribir y comunicarme con ellos. Entonces casi todo, ellos me lo hablaban. Si veían que me atoraba, me lo escribían y entonces yo les respondía, ¿sí? Entonces fue una aventura increíble. Hice mi acreditación, los Johnson ID me quería mucho, yo creo que haber dicho esta bruta que hace aquí, pero creo que admiraba mi arrojo de decir, no importa, o sea, sí puedo, ¿sí? Y después ya regresé y me certifiqué en la técnica aquí en el campus, aquí en el TEC de Monterrey. Pero esas 2 semanas intensivas de inglés, Dios de mi vida, no me morí de hambre, podía comprar mis cosas, me tenían paciencia, pero especialmente en la parte formativa de la colaboración fue el hecho de que mi equipo colaborara para que yo pudiera salir adelante y pudiera hacerlo de manera airosa. Y fíjate que acabas de mencionar algo muy importante que tiene que ver con nuestra cultura. Uh-huh. Y pues ahora sí que intrínsecamente ligado a la lengua. Justamente mencionabas que no lo hablabas por la pena y quienes menos te ayudaron eran los mismos del TEC. Quiero entender que es de la misma cultura. Sí, claro. Y en un ambiente pues muy retador para ti, multicultural. Mucho, todo. Y multilingüe, pues la lengua franca se convirtió en tu aliado. Claro. ¿No? Cuando al principio lo veías como el enemigo a vencer. Sí. Y yo creo que eso es muy importante cuando trabajas en equipos de este tipo. Uh-huh. Y para quienes nos escuchan también, que en algún momento de la vida, porque no sabemos para dónde vayamos, sí, nos ponga en situaciones como la que acabas tú de describir, nos pone a prueba no solamente para la parte comunicativa, sino también para la parte de tolerancia y paciencia. Acabas de decir una palabra muy clave. Creo que en México somos muy poco pacientes para entender que a las personas les toma más tiempo o un tiempo diferente el aprender cosas, en este caso idioma. Y creo que en otras culturas desarrollan esta capacidad o esta virtud de la paciencia de una manera distinta. Y creo que el ingrediente clave es la paciencia. Y esa paciencia puede ser también de manera pues heredada de manera cultural, pero también creo que cultivada y trabajada de manera personal. Y cuando se es más maduro, cuando se es viejo, tu tolerancia, tu paciencia puede irse a los extremos. Sí, claro. O nos volvemos totalmente gente
impaciente, intolerante, radical, o nos vamos al otro extremo donde le tenemos más paciencia, ¿no? Quienes hablan de tener nietos, ¿no? Esa experiencia de, pues le tienes más paciencia a mis nietos que a nosotros nos tuviste como hijos o hijas. Te vuelves más tolerante también y empiezas a escoger tus batallas. Y creo que eso también son de las virtudes, de las grandes ventajas que tenemos sobre quienes van apenas iniciando la carrera, ¿no? Sí. Porque empiezas a ser más selectivo con tu nivel de frustración y también más explosivo, ¿no? También por la falta de... Entonces yo creo que cuando estás en una situación como la que mencionas de paciencia, pues era cuestión solamente de que tú te explayaras y que te dieran esa oportunidad de demostrar que el lenguaje, en este caso el idioma, no era una barrera, ni para aprender los conceptos, ni para interactuar con el grupo, y principalmente para lograr el objetivo. Claro. Que al final del día lo lograste, alguien confió en ti, en tu capacidad, donde vio el idioma como un mero no fue un obstáculo, factor que puede afectar o no, pero no determinante como para no lograrlo, ¿no? Y creo que esa persona, de nuevo, pues vio en ti esa oportunidad de decir, alguien puede desarrollarse en este momento, y si yo no doy la oportunidad de que suceda, nunca va a suceder, ¿no? Entonces, pues afortunadamente contamos con personas que creen en nosotros, en nuestra capacidad, a pesar de las limitantes que nosotros mismos nos podamos creer. Nuestros obstáculos. O que podamos, digamos, no sé si la palabra correcta sea que nuestros prejuicios personales sean nuestra propia limitante. Sí, ¿no? Sean nuestros enemigos. Y bueno, pues yo quería tocar sobre todo ese tema, ¿no? Y cierro ahora sí que el paréntesis de la parte de idiomas, del aprendizaje, que se vuelve también una opción cuando ya hemos decidido hacer otras cosas. Una de esas, pues se vuelve también el aprendizaje de los idiomas, de las culturas, el viajar, que va un poco asociado, ¿no? También, que se visualiza cuando queremos ya viajar, dedicarle más tiempo a los viajes, pues también nos abrimos a estas oportunidades de aprendizaje. Tuve un amigo vietnamita y nos comunicábamos en francés. Y era muy complicado, pero éramos muy buenos amigos. Es un medio de comunicación fantástico, ¿no? Yo recuerdo alguna vez una delegación de Japón que vino aquí al TEC a conocer el TEC. Y, por supuesto, yo no hablo japonés. El japonés no hablaba muy bien español, pero ambos hablábamos francés. Entonces, curiosamente, nuestra lengua franca era el francés. Ante una cultura totalmente desconocida y compartiendo algo, teniendo algo en común, pues nos facilitó justamente el abrir estas puertas, ¿no? Claro. Y creo yo que cuando tenemos ya más tiempo, en teoría, que estamos pensando ya en esta etapa de la vida donde queremos aprender cosas para las cuales no tuvimos tiempo, ¿no? O dijimos no. O exactamente, decidimos no. Pues se abren otras puertas que creíamos cerradas y que pues nunca es tarde para abrirlas, ¿no? Yo creo que a mí me ha servido porque luego pues tengo que pronunciar frases completas y les digo a los alumnos, y si me critican me voy a sentir muy mal, porque algo que no estoy dispuesta a permitir es a que me estigmaticen. Entonces me ha servido un poco como para esa parte del respeto, ¿no? Sí. Porque si yo recuerdo que es que no hablas inglés, pues no. ¿Y cuál es tu problema? Estamos trabajando, ¿no? Claro. Me defiendo desde mi barrera, Arturo. Yo creo que es totalmente válido, ¿no? El querer
establecer estándares de perfección personales en los demás, creo que siempre va a terminar en un prejuicio y en una estigmatización, ¿no? Claro. Más allá de valorar o apreciar el trabajo y el esfuerzo que la otra persona está haciendo por lograr su objetivo, por comunicarse. Sí. Y siempre lo vemos, al menos culturalmente hablando, puedo decir como mexicano, que nunca es suficiente. Sí, ¿no? no, Entonces nunca creo es que suficiente. siempre tenemos esta mala costumbre. ¿Tú no me vas a estigmatizar? Decir, no. ¿Como claro, experto? Claro que no. Yo al contrario. No sé si te voy a inscribir. Valoro el hecho de que alguien haga ese esfuerzo por comunicarse. Creo que nuestra parte cultural de siempre criticar al otro desde mi estándar es algo que nos caracteriza desafortunadamente. Que algo que yo les digo es, ok, el inglés es fundamental ahora, ¿sí? El francés no tanto. Y les digo, ¿y cómo andan en la cuenta del braille? ¿Y cómo andan en la cuenta de la lengua de señas? Así es. Les digo, porque eso también son idiomas. Claro. De otra forma son idiomas. Y no podemos tener un estudiante sordomudo porque ni ustedes ni yo podemos manejar el lenguaje de señas. Y entonces es un silencio así aterrador. Y les digo, y el braille, pues si se quieren acercar, pero es dificilísimo, no es imposible, pero es complicadísimo. Entonces, si se quieren acercar, tengan su saquito de sal y empiecen a sentir los granos de sal hasta que lo sientan completamente. Sí. Y entonces puedan empezar a intentar con el braille, ¿no? Y en la medida en que expones a una persona a una situación que genere empatía, te das cuenta que tus estándares, tus prejuicios se vienen abajo. Claro, claro. Cuando te pones en los zapatos del otro. Sí. Es precisamente en el momento en que empiezas a valorar. Y que yo decidí que ya no voy a usar la palabra empatía, te vuelves más compasivo. Ah, bueno, sí, me gusta esa palabra. Te vuelves más compasivo porque está entrando con más profundidad a tu ser, ¿sí? Creo que la empatía es el paso previo a la compasión. Entonces eres más compasivo con el otro, con la otra, con el otro y contigo mismo. Sí, y te haces también quizá más respetuoso, tolerante y hacia ti, más permisivo, ¿no? Sí. Pero también le das la oportunidad a los demás de equivocarse, de no ser perfectos. Sí. Wow, ¿por dónde nos fuimos? Muy bien. Pues yo creo que finalmente lo que hemos platicado va muy encaminado a estas maneras de actuar, de sentir, de pensar, cuando ya llegas a un punto en el que, como decía al principio, te miras al espejo, dices ¿qué he hecho? O qué he dejado de hacer, y te das cuenta que ese momento clave también es un momento de verdad, ¿no? Que, ¿y qué puedo hacer? Exacto, ¿qué sigue? ¿No? Porque no solamente es así son las cosas, ¿qué voy a hacer yo al respecto? De mí mismo, de los demás. Porque nos guste o no, pues no somos personas en islas, ¿no? Y que tenemos contacto con las demás personas, y en la medida en que sea uno consciente de sí mismo, puede ser, como tú lo mencionabas hace un momento, consciente, ¿no? Que existe el otro, ¿no? La otredad, pero también lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? La compasión hacia los demás. Entonces creo que la compasión, la paciencia, la tolerancia, el amor, la escucha, ¿no? De lo que hemos mencionado, esta capacidad de aprender y también de sorprender, creo yo que no tocamos eso el día de hoy. Ay, de que no perdamos esta capacidad de sorprendernos, pues yo creo que eso nos va a mantener vivos siempre, ¿no? Yo creo que yo pondría en primer lugar la capacidad de sorprender y admirar el detalle, ¿no? Creo que es esto, empieza uno a ver los detalles en lugar del todo. Sí. Creo que cuando uno es nuevo, quieres ver todo. Sí, es como cuando viajas, ¿no? Que al principio te quieres comer todo
Y si tienes la oportunidad de regresar, sabes que vas a ir específicamente a un punto. Así es. Entonces creo que pues es interesante hacer este viaje, ¿no? Ahorita que hablamos de viajar, de cómo empiezas a apreciar o a querer ver un todo y perdemos de vista los detalles. Sí. Cuando entramos a otra etapa de la vida, valoramos los detalles sin demeritar el todo, por supuesto, pero tenemos más tiempo, más atención en apreciar esos detalles y sobre todo valorar aquellos detalles y no solamente me refiero a los detalles de los viajes, sino a valorar los detalles de las personas. Fíjate que los últimos 2 fines de semana tuve la oportunidad de ir a 2 funciones de ballet de una academia de ballet donde baila una de las amigas que más admiro porque a su edad, que ya va rebasando los 70, sigue haciendo ballet clásico. Y bueno, pues este último domingo se aventó todo el escenario en puntas, que yo creo que es lo más difícil que puede haber en ballet. Y entonces estaba yo viendo y veía yo a los chavos tienen más dificultades que las chicas, pues porque hay más prejuicios, más filtros, más de muchas cosas. Y entonces veía yo al bailarín principal y entonces pensaba en Nureyev, porque yo fui una suertuda y pude ver a Nureyev, ¿sí? Y ya en sus tiempos de decadencia. Y entonces yo veía a este chico y decía, está poniendo toda su alma, todo su corazón, y para nada es un brinco de Nureyev decadente. Claro. Sí, pero esta vez lo vi con tanta consideración, con tanto respeto, porque no cualquiera hace lo que hace un bailarín, ¿sí? Y un bailarín de clásico. Y después pensaba y decía, y cuando vi a Jorge Dom bailando el bolero de Ravel, ¿sí? O sea, yo no lo vi en una película, yo lo vi en vivo y lo vi 2 veces, ¿sí? La gente joven a decir, ¿y esos quiénes son? Búsquenlo, por favor, en Wikipedia si quieren. Vi a Marcia Aidé, otra de las grandes bailarinas. Vi a Alicia Alonso, casi ciega, bailando con pistas de luz, ¿sí? Y entonces veía yo a estas chicas haciendo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, con una pasión, con un amor, que yo decía, pues hay que acompañarlas también, ¿sí? Yo no sé si alguna vaya a trascender, pero es como aprender a ser respetuoso en los contextos. Porque más joven hubiera dicho, ay, que voy a venir yo a ver esto después de haber visto al gran Nureyev, ¿verdad? O sea, podría haber creído mucho. Cuando lo que ahora veo a mis 62, casi 63, es que fui muy afortunada y que el fin de semana y el anterior fui todavía más afortunada por ver a la gente que cree en la disciplina, que cree en el amor al arte, que cree en la riqueza de la música. Y finalmente hay un acompañamiento moral de tu parte, ¿no? De poder ser partícipe de este sueño, de esta puesta en escena o de este espectáculo que se montó y que cuando sales valoras todo lo que hubo detrás de el espectáculo como tal se disfruta, pero también haces una reflexión de y ver a mi amiga hicieron, ¿no? Esta vez no nos dejaron tomar fotos, la vez pasada sí le tomé algunas fotos y le decía, estoy maravillada de poder verte haciendo lo que más amas, lo que es tu pasión. Es un regalo para mí. Y ahí está esa parte de aprender a sorprendernos. Y de aprender también a compartir la alegría, de alegrarte con el otro, la otra persona, de sus logros. Claro. De compartir, de ser menos ególatras, de ver menos hacia nosotros y valorar más lo que hacen los demás. Claro. Y el esfuerzo que les ha representado
estar allí. Y que ahí entran los idiomas otra vez. Así es, justamente. Sí. Arturo, casi terminando, yo creo que vas a tener que regresar. Tenemos muchas cosas de las cuales conversar. Me daría mucho gusto. A mí me encantaría que hablemos, yo no soy experta, pero tú sabes que me fascina el tema del significado y el simbolismo. Sí. Pero en este momento, ¿qué le dirías tú a las personas jóvenes y a las personas mayores sobre las posibilidades de esa elasticidad que te da en la mente el desarrollar ciertas habilidades, no decir todas? Bueno, los jóvenes sí, pero los viejos ciertas habilidades para mantener pues su cerebro vigente lo más sano posible. Pues voy a contestar desde la experiencia propia. Eso. Más allá de lo que pudiera haber leído o visto. Uh-huh. Yo creo que para poder mantener no solamente la elasticidad mental, Uh-huh. sino también como dicen en el TEC, perdón, vigor intelectual. Un vigor intelectual y una alegría sí. constante. Para mí es muy importante hacer lo que te gusta. Yo disfruto lo que hago. Claro. Me pagan para hacerlo. Uh-huh. Disfruto los detalles. Valoro mucho el regalo, el detalle hecho a mano, lo artesanal, porque va implícito un tiempo de las personas. Va tu vida, tu persona. Y eso para mí es lo más sagrado y lo diré siempre que alguien me puede regalar, su tiempo. Porque el tiempo no regresa, es algo que no puedes comprar. Y para mí el valorar las artesanías, valorar el arte, valorar esos detalles que tienen las personas hacia ti, es muy importante, que tanto para jóvenes que a lo mejor lo ven como algo más en el ámbito de la cortesía, de los protocolos, de las buenas maneras, las buenas formas de dirigirse. Yo creo que es importante ser consciente, decirlo, mencionarlo, para las personas que llevan más camino que yo, para las personas, como ahora en el término políticamente correcto, a los adultos mayores, ¿no?, que se les llama. O de la tercera. O de la tercera edad. Ahí viene la cuarta, ¿eh? Exacto. Creo que esta capacidad de regalar, de compartir, es clave para mí. Es decir, no hay que llegar a esa etapa para compartir, para regalar. Como lo mencioné en un principio, desde mi experiencia, para mí es importante apoyar a la gente que tiene un talento, darle el espacio, el foro para que brille. Creo que llegó un punto en el que, digo, yo me hago a un lado, no quiero ser protagonista, pero quiero estar ahí, como en el teatro, ¿no? Ahí por el lado de las piernas del teatro. No tras bambalinas, pero a un lado observando. En el proscenio. Y en el proscenio, justamente, y poder observar cómo las demás personas crecen. Sí. Creo que a veces no dejamos de ser protagonistas, pero también hay que ir hacia un lado y ver a las otras personas como personas que tienen un potencial muy, muy grande y que lo que pueden ellos desarrollar puede ser gracias a que yo hice algo, dije algo que les cambia la vida. Claro. Entonces yo creo que en la medida en que pensemos cómo podemos transformar una vida joven, cómo podemos tocar a las personas con toda la experiencia que hayamos acumulado, creo que ahí es donde yo le agregaría a esta frase de planta un árbol
escribe un libro, ten un hijo. Yo agregaría a estos elementos de trascendencia el comparte. Sí. Comparte, porque de otra manera no hay acceso a las experiencias, al conocimiento, si no compartimos. Y así es como yo veo nuestra labor, ¿no? Sí. La enseñanza es compartir, es guiar, pero yo creo que en la medida en que estemos dispuestos a dar, sí, a compartir, será el nivel quizá de trascendencia que queremos lograr, ¿no? Entonces yo agregaría eso a estos 3 elementos, ¿no? Al árbol, el libro y el hijo. Yo agregaría comparte, dona en especie, dona en tiempo, como se pueda, como tu realidad te lo permita, pero dona, regala. Amorosamente. Exacto, también. Sí. Pues ese sería no quisiera decir un consejo, pero sería una experiencia de vida que me gustaría compartir con las diferentes generaciones. Excelente. Pues Arturo, te agradezco infinitamente tu presencia en esta cabina, infinitamente tu tiempo, tu generosidad. Gracias. Y todo lo que nos has compartido en esta ocasión. Pues el gusto es mío, espero regresar a la cabina. Claro que vas a regresar. Debo mencionarles a las personas que nos escuchan por aquí que esta es mi primera experiencia en una cabina telefónica. ¿Telefónica? Y radiofónica, sobre todo porque pareciera que alguien de mi edad pudiera decir a estas alturas del partido, yo participando en un podcast, no sería propio de mi edad. ¡Ah, caray! Pero bueno, justamente estamos rompiendo esquemas, ¿no? Sí. Rompemos paradigmas. Y yo te diría, y si te pones a escuchar, o sea, yo estuve escuchando un montón de podcasts antes de lanzarme a la aventura, y hay tal cantidad de cosas donde dicen tal cantidad de cosas que dices tú, no, sí me aviento. ¿Sí? No, y yo admiro el esfuerzo que tú haces en este tipo de proyectos. Gracias. Así que yo te aliento, te invito a que continúes con él, porque la trascendencia no sabemos qué alcance tenga en el tiempo, pero sobre todo en las personas. Por ahí ahora recientemente que fue a la FIL, alguien hablaba, dijo una frase que me quedó muy presente, decía que el escritor escribe pensando en que su obra llegue a públicos inimaginables, y menos pensados. Claro. Y entonces yo creo que la labor que hacen las personas que en este caso creen en un proyecto de un alcance masivo, pues justamente llegue a esas personas impensables, a ese público que de alguna manera el escucharnos le hace ruido y lo transforma. Cuando hacía radio, porque alguna vez hice radio, me ponía muy nerviosa cuando me detenía a pensar quién podría estar del otro lado, ¿sí? Porque yo no sabía si eran 1 o 100 personas. Y ya el culmen de eso fue cuando fuimos la voz del Festival Cervantino, una amiga mía, Judith Baez, y yo, que decía yo, Dios de mi vida, ¿sí? Fue el mejor tiempo de mi voz, que estaba perfectamente educada y tenía que salir limpia, impecable, no me podía equivocar. Y siempre el hablar ante un micrófono me parece fascinante, porque lo único que tienes es tu palabra y la emoción que imprimes en esa palabra, en ese hablar. Creo que esa es la magia de ahora del podcast, sigue siendo la magia del radio, más allá de la televisión o de otros medios. El poder de la palabra. Y tenemos que hablar próximamente sobre eso, el poder de la palabra. Así es. Tenemos un pendiente ahí. Ese puede ser otro capítulo. Para el 224. Muy bien. ¿Te parece? Bueno, pues vamos preparándolo.
Amigas, amigos, mil gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Arturo Hernández Medina, director nacional de idiomas en el TEC de Monterrey. Le aprecio muchísimo que nos haya acompañado. A ustedes les aprecio que nos hayan acompañado a los dos. A Mario, como siempre, le agradezco su acompañamiento en controles. Y bueno, pues escúchenos en streaming, especialmente en Spotify. Síganos, tóquenle a la campanita para que tengan aviso cuando hay capítulo nuevo, que suelen ser los jueves. No tenemos temporadas, vamos de corrido y como burros sin mecate, sin detenernos. La cara de Mario, le estoy viendo la mirada. Hasta cuando quieras, maestra. ¿Sí? Y síganos también en Instagram como 60 y qué. Será un gusto tener noticias de ustedes por cualquiera de estos medios. Hasta pronto, muchas gracias. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.